todas las cosas. Y esta semana, Dieguito, se cumplieron 162 años de la noche en la que Eulalia Ares lideró en Catamarca un grupo de 23 mujeres afín con sus ideas e ideó un plan maestro. Se juntaron en iglesias, sacaron sus ropas de mujer, las cambiaron por vestimentas de hombres, tomaron sus fusiles y, decididas a pelear por sus derechos, iniciaron en agosto de 1862 la llamada Revolución de las Mujeres. En todas las cosas vamos a hablar ahora con la historiadora Catalina Cabana sobre este día en que las mujeres de Catamarca idearon este plan y para que nos cuente un poquito de qué se trató. ¿Cómo estás, Catalina? Acá Jimena y Diego desde Radio San Isidro. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Bueno, contanos un poco, ¿no? Primero podemos empezar así como un marco general sobre el personaje, ¿no? De Eulalia Ares, sobre quién era, cómo llega también a idear este plan y demás. Sí, bueno, es súper interesante esta historia porque capaz hay gente que nunca escuchó su nombre, sí, o jamás escuchó hablar de la Revolución de las Mujeres. Eso te iba a decir, no solo sobre Eulalia, sino sobre el hecho en general, ¿no? Claro, o sea, la realidad es que siempre la historia argentina se cuenta muy desde acá, muy desde Buenos Aires, y entonces los hechos que suceden en las provincias quedan como aislados, y estos más que ninguno, ¿no? Como los que más se olvidan de repente. Estamos en el momento de Eulalia, el momento de la Revolución de las Mujeres va a ser en 1862, un momento bastante difícil para lo que es la Argentina de aquel entonces, porque Buenos Aires había decidido independizarse, por ejemplo. Entonces estaba la Confederación por un lado y Buenos Aires por el otro, y en esa confederación que queda del otro lado se empiezan a dar también discusiones sobre el tema de gobernabilidad, o sea, quién va a gobernar cada provincia. Esto es algo que siempre nos llevamos muy encima, esto de, bueno, nosotros somos muy copados para hacer revoluciones, y una vez que terminamos las revoluciones, como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces, una vez que pasan estas situaciones, es como que siempre tenemos problemas para establecer las gobernabilidades, porque siempre tuvimos como un sistema muy paternalista en la Argentina, donde siempre hay un personaje que es el que viene a poner orden, que pone las cosas, y bueno, eso siempre fue como medio complicado. Y eso es lo que pasa en Catamarca. Aparte, Catamarca es una provincia de la que poco se habla de este lado, y entonces en Catamarca se va a dar un conflicto de gobernabilidad justamente, donde hay un proceso de elecciones y se da como una cosa medio extraña, que sí, que no, que sí, parecido a lo que pareció en Venezuela el otro día, ¿no? Como, uno gané yo, pero los votos, pero no sé qué, en un contexto obviamente que no es el democrático actual, ¿no? Donde la gente votaba a mano alzada. Y bueno, ahí aparece Eulalia, ¿no? Donde como que se ponían de acuerdo estos señores sobre quién iba a gobernar, quién sí, quién no. Y bueno, Eulalia agarra a sus amigas y dice, bueno, vamos a poner orden, vamos a poner las cosas como corresponden. Esto es muy interesante, ¿no? Porque es como, cortémosla con todo esto, ¿no? Es como, basta con este ida y vuelta. Obviamente que en aquel entonces no se dialogaba, ni tampoco era como vamos a poner los puntos tan tranquilamente, sino que, como bien decías, había que llevar otra revolución armada para poder llevar esto a cabo, y obviamente en un contexto donde las mujeres no son parte de las milicias, pero que sí venían de una tradición militar. A veces nos sorprende un poco esto de que Eulalia y sus amigas se vistan de hombres y tomen las armas, pero no nos tenemos que olvidar que hacía 50 años que nosotros estábamos en guerras de independencia y las mujeres pelearon codo a codo, pero después nunca te la contaron así, siempre nos contaron que fueron los hombres los que eran militares, pero las mujeres también, o sea, si bien no hacían carrera militar y siempre nos cuentan o nos hablan de mujeres de tertulias y tomadoras de mate, las mujeres tenían una gran participación en la vida política de aquel entonces. Obviamente estamos hablando de mujeres de unas clases acomodadas, que habían tenido acceso a las letras, a estudiar, a leer, porque en ese momento básicamente la población se dividía entre la gente que tenía y los esclavos, ¿no? Entonces todavía no había acceso a la educación generalizada ni un montón de cosas, pero bueno, estamos hablando de ese tipo de gente, ¿no? Catalina, vos recién hacías mención, bueno, o comparabas y ponías el ejemplo de las elecciones del otro día en Venezuela, en ese momento se dan las elecciones que eligen a Bartolomé Mitre ese año como presidente, de hecho fue por esos días también. ¿En cuánto crees que influía esta situación que se estaba viviendo? Digo, no sé si llamarlo a nivel país, porque todavía no estaba
como conceptualmente formado el país que hoy conocemos, pero digo, toda esta cuestión que tenía que ver con la elección de autoridades, obviamente la baja participación, creo que fue el 1% de la población que votó para elegir a Mitre, digo, como todo ese espíritu que había en que se aproveche ese momento para llevar adelante esta revolución. Claro, pasa que aparte, justamente como vos decís, o sea, se elige a Mitre, pero la elección de Mitre es re dudosa en realidad. No, porque, desde ya. o sea, más allá de que obviamente se votaba a mano alzada y esta baja participación, o sea, a nosotros nos llama la atención la baja participación porque hace 40 años que vivimos una vida democrática donde se nos inculca que tenemos que participar y participamos, ¿no? O sea, porque la realidad es que si no votás, la multa por no votar tampoco es tan grave. No, pero digo, eso no existe. Tomamos, sí. Claro, por eso digo, nosotros tomamos el compromiso del voto, entonces estamos muy pendientes de votó el 70%, votó el 80%, es un montón. En aquel entonces era mano alzada, muchísima menos gente obviamente en la población, obviamente que había gente que no estaba habilitada para votar, mujeres por ejemplo, clases bajas, pueblos originarios, esclavos, que había abolido la esclavitud, pero ahí, ¿no? O sea, como formalmente toda esa gente no votaba. Entonces, estamos hablando de una población que vota que es muy, muy limitada. Y además esto, o sea, Buenos Aires y la Confederación venían de las guerras de Cepeda y Pavón, entonces recién se unificaban, y que elijan a Mitre, que es un personaje de Buenos Aires, frente a una Confederación que durante 10 años estuvo dividida de esa Buenos Aires, no era muy amigable el tema. Y además Mitre después, a partir de ahí después vamos a tener la guerra del Paraguay también. Entonces, claro, como que toda el foco de atención se va a ir hacia la zona de Misiones, con la guerra del Paraguay, para poner los límites, justamente porque ahí arranca la famosa generación del 80, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, que tenían que terminar de unificar el territorio, o sea, el trabajo que tenían esas personas era importantísimo, tenían que terminar de poner límites, terminar de poner un mecanismo económico, un mecanismo político, o sea, estaba todo por hacerse. O sea, nosotros ahora es como que tenemos las cosas bastante allanadas y de repente la discusión ya pasa por otro escalón. En ese momento era como, bueno, está bien, nos unificamos. Es más, además Buenos Aires se había separado porque no había querido firmar la Constitución, o sea que recién estábamos cerrando la Constitución argentina en 1860. Mira todo el despiblume que teníamos, ¿no? Sí, O sea, como claro, un montón. Y entonces Catamarca, que es una provincia importante, pero que no es central en ese momento, tiene este conflicto. Entonces es muy común que se olviden contar esto de la revolución de las mujeres, más allá de que aparte durante mucho tiempo no se contó mucho qué hacían las mujeres y siempre se habló de mujeres muy tertulias, mate, bizcochito. sí, en en la un casa, en la segundo casa, plano, claro. no con Claro, fusiles, en la obviamente. casa. Sí. Pero si bien la mujer en ese momento, por ejemplo, no votaba, pensemos que Eulalia hace esta revolución y durante una cierta cantidad de horas, días, ella va a ser gobernadora de Catamarca. Sí. O sea, ella va, le pone los puntos, es como tipo, bueno, basta, es como, viste, basta, dejen de pelearse. Córtenla, esto no es así, ¿entendés? Vamos a hacer las cosas como son, no se ponen de acuerdo, la pelota me la quedo yo un rato. ¿No? Hizo eso. También reconocer a las 23 mujeres que también logró y que la apoyaron, ¿no? Obvio, Que logró también reunir. Que no son pocas para Sí. nada, así hubiesen sido 5 tampoco, ¿no? Pero digo, 23 mujeres que van a hacer esto, que también tiene que ver un poco con el compromiso político en su momento, ¿no? Como, que, o sea, yo siempre digo lo mismo, esto es como para mí una frase muy repetida, pero siempre que hay algún conflicto, las mujeres no se quedaron sentaditas esperando que los maridos resuelvan. Claro. Es como, Tomaron No, no, no. acción. Sí, sí. De hecho, claro, ¿qué hace? en los últimos años empezaron a aparecer estas mujeres que a lo largo de la historia fueron invisibilizadas y tenían ese lugar que hablamos recién de un lugar secundario, en segundo plano, como que solo acompañaban a los maridos y bueno, estaban ahí medio de figurita decorativa. Claro. Se empiezan a conocer un montón de historias, o se dieron y se empiezan a estudiar un montón de historias que las protagonistas eran las mujeres directamente, o sea, no tenían ningún papel Totalmente. secundario. Totalmente. Pasa que, bueno, siempre hay que ver quién escribe la historia, en qué momento se la escribe, qué recortes se elige hacer de la historia. Y justamente cuando se escriben estas historias sin mujeres son épocas en las que se quiere silenciar a la mujer, o hay alguna mujer puntual que molesta mucho políticamente y entonces, bueno, listo, no contemos más nada. Pero bueno, eso obviamente generó que durante mucho tiempo
muchas mujeres creyeran que tenían que esperar a su príncipe azul, ¿no? Y que el marido las mantenga o que alguien venga y las rescate. Son cosas como más de la comunicación, que ustedes obviamente manejan un montón, que tiene que ver con esto, con qué comunico, qué le digo a la gente, y entonces qué argumentación se genera, Claro. o qué relato se genera. Pero es maravilloso, porque ahora nosotros tenemos las nuevas generaciones que sí crecen con este revisionismo y crecen conociendo a estas mujeres y dicen, pará, entonces yo no me tengo que quedar calladita la boca. Sí, sí. Porque aparte no es que tenés que quedarte, pero es como lo que se construye, nadie te dice que te calles, pero si no te muestran que podés hablar, como que tampoco pensás en hacerlo. Claro. Entonces se viene a construir a partir de ahí. Catalina, en esos años, en esa época, muchas veces sucedía que cuando pasaba algo así por el estilo, no sé, pienso en las guerras civiles, las batallas que había y demás, el, entre comillas, perdedor sufría algún tipo de castigo o se tenía que exiliar, se tenía que ir, en muchos casos, digo, terminaban muertos y demás. ¿Qué pasó con Eulalia cuando volvió, digo, el gobernador que había tenido que escaparse, con ella y con las mujeres que habían llevado adelante esta revolución? ¿Sufrieron alguna represalia, algo? No que se conozca. Sé que Eulalia muere mayor en Catamarca, junto a su familia. Es curioso también, porque como bien decís, muchas mujeres y muchos hombres que han llevado a cabo revoluciones, cuando la terminan perdiendo o cuando viene el otro bando, obviamente en ese momento padecían la muerte, tortura, castigo, empalamiento público, cosas horribles, la verdad que cosas horripilantes. Porque aparte eran como trofeos de guerra, ¿no? Como, vos hiciste una revolución, pero mirá, yo vengo después y mirá lo que te hago. Les cortaban la cabeza y los ponían en una pica, cosas horribles. Y no, por suerte Eulalia muere viejita en Catamarca. Pero tuvo también, o sea, una vez que bueno, que ella recupera el poder y después se nombra este nuevo interventor, ¿se le hace también algún tipo de reconocimiento o ella es como que, bueno, ya está, hasta acá llegó todo lo que yo hice? No, en realidad quedó ahí, o sea, posiblemente dentro de la provincia sí, y posiblemente hoy en día en la provincia se la recuerde, y seguramente hay escuelas con nombres de Eulalia. Sí, hay varias. Pero, claro, pero, o sea, que como todavía la historia de ella se está revolviendo a reconstruir y a revisionar y todo, es como que son esos detalles que todavía quedan ahí que no podemos saber qué pasó. Bueno, te agradecemos muchísimo por contarnos y traernos esta historia acá en Todas las Cosas, y esperemos que bueno que se siga difundiendo, ¿no? O sea, me parece que falta un poco también instalar un poco esta historia de la revolución de las mujeres. Estaría buenísimo, la verdad que sí, porque es un gran ejemplo. Gracias, Catalina. Gracias, chicos, nos vemos cuando quieran. Dale, gracias. Chau, chau. Hablábamos con Catalina Cabana, ella es historiadora, bueno, sobre el nuevo aniversario, 162 años de la Revolución de las Mujeres en Catamarca.